es asociada al mismo virus, el linfoma primario asociado a Epstein-Barr virus y la leucoencefalopatía multifocal progresiva asociado al virus JC. Entonces es importante esta parte que ustedes sepan, ¿no? Cómo diferenciar. ¿Focaliza o no focaliza? ¿Convulsiona o no convulsiona? ¿Tiene hipertensión endocraniana, cefalea? Criptococo. ¿Tiene signos meningios, sintomatología baja de peso, rigidez de nuca? Pensar en tuberculosis, una buena posibilidad, ¿no? Entonces esa va a ser su diferenciación para que ustedes digan, está haciendo hipertensión endocraniana, tengo mucha posibilidad de que sea un criptococo, le tengo que hacer una punción lumbar, le tengo que hacer una punción terapéutica, tengo que pedir una tinta china y todos los cultivos necesarios para poder determinar, ¿no?, ante qué estamos, ¿no? Desde medir, desde cómo ver cómo es digamos, la presión del líquido cefalorraquídeo, el color, cómo está, ¿no? Cómo está la presión de apertura, ¿no? Todo eso te va a indicar a que tú sospeches ante qué patología puede estar, ¿no? Entonces, estas son diversas patologías que siempre uno puede ver en los pacientes con VIH. El criptococo es una principal causa de encefalitis en pacientes con VIH, una importante causa de mortalidad, ¿no? Tenemos diversas etiologías en las cuales ustedes pueden ir revisando. Como habíamos mencionado, en el caso del VIH siempre manejamos asociados a problemas, ¿no? Problema neurológico, problema respiratorio. ¿Cómo diferenciar una neumonía, una tuberculosis, un COVID, una neumonía por Nemositis chirovetsi? Si la tuberculosis da patrón miliar, de pronto también, o patrón intersticial, digamos, neumocistis también da patrón intersticial. Influenza COVID también puede dar patrón intersticial. O sea, ¿cómo hacer la diferenciación de qué es en un paciente inmunosuprimido, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar pacientes que tratan tuberculosis, tratan neumonía por Nemositis chirovetsi, tratan también bacterianas, ¿no? ¿Cómo hacer la diferenciación? En el caso de tuberculosis, los patrones son intersticiales, los compromisos son basales, podían tener tuberculosis multisistémica, ¿no? El paciente tiene un tiempo de enfermedad que no es tan agudo, el paciente puede tener fiebre, puede tener tos, baja de peso, malestar, pero no es algo que venga de una semana ni dos, ¿no? Y tampoco el paciente no llega en dificultad respiratoria como sí sería con el Nemositis chirovetsi, porque el Nemositis chirovetsi altera la hematosis, hay una gran inflamación perialveolar y el paciente viene cianótico. Un paciente que tienes que ver los criterios de severidad porque si no tiene que ser manejado en UCI, ¿no? Porque hay que dar corticoides, hay que manejar con sulfas, ¿no? Y las neumonías por bacterias son un poco más sépticos, quizás puedas encontrar consolidaciones, ¿no? Y ahora que ha venido a sumarse en los virus respiratorios, tienes pues el virus influenza, tienes virus sincitial respiratorio, tienes para influenza, metaneumovirus, ¿no? O sea, una serie de virus, tienes COVID. Entonces es importante que en el caso de los virus va a depender de qué estación estemos, de la vigilancia epidemiológica para ver qué virus circulan, y bueno, y pensar, ¿no? Ahora con las pruebas moleculares, pues todos los pacientes que tienen problemas respiratorios se descarte de COVID, lógicamente, o influenza, ¿no? Incluso hay FilmArrays son un equipo de pruebas moleculares para determinar qué agente etiológico puede ser el problema de la neumonía o el problema respiratorio. En cuanto a otro problema importante que viene en los pacientes con VIH es que tienen síntomas, digamos, diarreicos, ¿no? O sea, vienen con problemas intestinales, gastrointestinales, que el paciente, una principal causa de consulta es diarrea frecuente, baja de peso, de pronto el paciente no para la diarrea, ¿no? Y eso es un motivo de que pienses que puede ser VIH. Y dentro de estas causas de VIH están los protozoarios coccidiaes, y dentro de los protozoarios coccidiaes, los que son indicadores de SIDA son Isospora belli y Cryptosporidium, ¿no? Entonces, esto es una parte importante que ustedes tienen que solicitar, además de
pedir todo lo que ustedes pueden pedir en heces, ¿no? Ya sea un coprocultivo, reacción inflamatoria, parasitológico seriado, búsqueda de coccidias, un coprofuncional, o sea, de las diversas pruebas que ustedes pueden pedir en heces, tienen que pedir búsqueda de coccidias porque si no, como necesitan tinciones especiales, no les van a informar. Por eso la prueba viene como un adicional, ¿no? Entonces es importante que ustedes pidan búsqueda de coccidias en los pacientes que tienen VIH y que tienen diarrea. En la parte del ojo también es importante que ustedes sepan que en los pacientes que tienen CD4 menos de 200 y sobre todos los que tienen CD4 menos de 50 hay que hacerles un fondo de ojo para determinar si están haciendo exudados algodonosos, exudados hemorrágicos, que pueden ser compatibles con citomegalovirus o con toxoplasmosis, ¿no? Entonces esto implica de que los pacientes con CD4 bajos deberíamos enviarles al oftalmólogo para definir el diagnóstico, ya sea porque tiene que recibir primero el tratamiento para la patología oportunista y después el targa, ¿no? Muchas veces estos pacientes, cuando están en inmunosupresión avanzada, los das el tratamiento, reconstituyen, hay un gran, digamos que los anticuerpos, los linfocitos CD4 mejoran y se detectan antígenos circulantes y atacan al antígeno, hacen, digamos, un proceso inflamatorio y le dejan ciego al paciente, ¿no? Muchos pacientes han quedado ciegos porque se han reconstituido, ¿no? Es el famoso síndrome de reconstitución inmunológica, el famoso IRIS que ustedes van a escuchar, ¿no? Entonces también tenemos otras lesiones en la piel, ¿no? En la piel tenemos numerosas lesiones, desde lesiones que pueden ser prurigos, eosinofílicos, dermatitis seborreicas, ¿no? Cambio de coloraciones en la piel. Tenemos hasta lesiones que pueden ser múltiples, en placas de un color concho de vino, ¿no? Que sean compatibles con sarcoma de Kaposi, ¿no? Es frecuente a veces ver lesiones en la cavidad oral o en la piel, ¿no? Inmediatamente ahí uno no tiene que perder tiempo, tiene que iniciar el tratamiento para que mejore, porque en los pacientes, de acuerdo al compromiso, van a recibir quimioterapia. Entonces es, digamos, importante, ¿no? Importante ver, no vemos tanto ahora, pero siempre por ahí alguna persona, ustedes saben que a veces las personas dan prioridad al trabajo, ¿no? Para que puedan conseguir sus alimentos y cuando ya no dan más, recién acuden a un establecimiento y pueden llegar con lesiones así muy comprometidas, ¿no? Entonces acá les hago una pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién puede ser el voluntario o voluntaria que puede responder a qué está asociado el sarcoma de Kaposi? ¿Alguien se anima? ¿Me escuchan? Sí, otra vez se le escucha. ¿A qué pueden ustedes asociar? O sea, ¿a quién estaría relacionado el sarcoma de Kaposi? Virus herpes 8. Muy bien, un punto para ti. Excelente. Entonces, ahora, por ejemplo, también tenemos, digamos, hay una asociación, como ustedes saben, del virus del papiloma humano con cáncer de cuello de útero en mujeres, cáncer de ano y recto en el hombre y cáncer de garganta que ahorita está en aumento, ¿no? Por la transmisión sexual. Entonces, hay ahora un incremento también de patología colorectal, dentro de ellos el cáncer de recto, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que idealmente, ¿no? Ustedes que son, por ejemplo, en los hombres, en las mujeres, la mayoría de las mujeres ya deben tener vacuna de papiloma virus humano, ¿no? Porque antes el Estado cubría solo mujeres, pero que tenían a partir de los 9 años, ¿no? Entonces ahora, desde el año pasado, está dando cobertura a los hombres, pero hasta los 18 años, ¿no? Justamente para disminuir el cáncer de cuello de útero, el cáncer de recto en los hombres, y también ahora se está haciendo un estudio con la vacuna Gardasil para ver el grado de protección sobre el cáncer de garganta, ¿no? Porque hay un incremento de cáncer también que se crea asociado al virus del papiloma humano. Entonces, eso
es, digamos, en líneas generales en cuanto a la presentación clínica, que es variada, que puede ser compromiso por el sistema respiratorio, sistema neurológico, la piel, sistema gastrointestinal, ¿no? Y las diversas etiologías y patologías que ustedes tienen que tener, digamos, un abanico de posibilidades y que pueden ser frecuentes, ¿no? Dentro del diagnóstico también, ¿no? Ahora ustedes saben que dentro del diagnóstico, ¿no? La norma dice de que el que es sometido a una prueba de VIH, primero que tiene que consentir, o sea, tiene que dar un consentimiento informado, firmado, y tiene que ser acompañado de una consejería pre-test donde se explica el motivo de la prueba y se le da consejería para disminución de riesgo de ITS, ¿no? Igualmente, cuando hay el resultado, se le da una consejería post-test también, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, es lo que dice la norma, pero de ahí al cumplimiento muchas veces no se cumple, ¿no? Pero esto es lo que dice la norma, de tal manera que a ustedes no les pueden hacer una prueba de VIH sin pedirle autorización y sin la consejería. Y tienen que firmar incluso la orden, ¿no? Entonces eso es importante saber. Esto de acá es más o menos lo que habíamos estado hablando, ¿no? Cómo es que a veces, digamos que erróneamente, a veces uno piensa, ¿no? De que la prueba del Western blot es una prueba que puede confirmar, pero que aparece después, digamos, ¿cómo se llama? No aparece tan rápido, ¿no? Entonces, la prueba que ustedes tienen que determinar, digamos, que esto quieren ver si ya tiene VIH, es la carga viral, ¿no? O sea, definitivamente habíamos mencionado que hay una fase de eclipse que incluso puede pasar desapercibida, no hay anticuerpos ni carga viral, ¿no? Pero de ahí viene una clasificación de FIBEC que es, digamos que lo ha clasificado en estadios, ¿no? Que es, por ejemplo, el estadio 1, lo que empieza a detectar es la carga viral, ¿no? El RNA viral, ¿no? Entonces, de ahí viene el estadio 2, que es a partir más o menos entre el 15 al 20 días, ¿no? 20, 22 días, en donde aparece el antígeno P24, ¿no? ¿Entienden? Entonces, a partir la etapa 3 es cuando ya recién se empiezan a hacer los ELISAs y se puede determinar que hay anticuerpos, ¿no? Y de ahí recién viene el Western blot y puedes determinar, ¿no? Puedes determinar si es temprano ante la ausencia de esta proteína 31, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes que te preguntan, ¿y cuándo me he contagiado? O sea, no hay forma. Primero, porque no hacemos Western blot, y segundo, porque la historia natural de la enfermedad es diversa. O sea, lógicamente que si yo encuentro un paciente con fiebre, encuentro ganglios, una carga viral en 10 millones, yo dije, te has infectado recién, ¿no? En los últimos meses te has infectado. Pero si te encuentras un paciente asintomático, a ver tu CD4, y si tu CD4 pues está en 800, 900, le podrías decir, bueno, es una infección que ha sido, bueno, en los últimos meses, en el último año, ¿no? Pero si me viene un paciente con CD4 bajo, menos de 200, yo puedo decir, bueno, ya ha pasado, por lo menos ha pasado 5 años, o entre 3 a 5 años. Pero algunos te van a decir, pero yo tengo una prueba de VIH que me he hecho hace 3 años y no puede ser. O sea, hay diversas posibilidades. Por eso es que cuando nosotros nos preguntan cuándo me contagié, es algo que decimos que no se puede precisar, ¿no? Porque podemos causar problemas de, no sé, pues divorcios, problemas de conflicto en la familia, etcétera. Te puedes meter en problemas por dar una información que no es precisa, ¿no? Entonces es difícil determinar cuándo se contagia la persona. Con fines de investigación, si se hacen algunas pruebas que quizás más adelante puedan determinar si es una infección temprana, ¿no?
con fines de investigación en referencia a estudios que se hacen para PrEP y ver que ningún paciente esté en periodo de que pueda estar contagiado de VIH. Este es un algoritmo de diagnóstico de VIH donde generalmente, bueno, las pruebas de cuarta generación tienen el VIH-1 y el tipo 2, el 1 y el 2 junto, ¿no? Entonces, cuando sale positivo, esta prueba, ¿no? Se hace una prueba de inmunoensayo, de anticuerpos, o sea, en otras palabras, tiene que hacerse 2 pruebas para decir que un paciente es positivo, ¿no? Sale una primera, se repite la prueba y ahí sale, pues, por ejemplo, si tienes, digamos, estas pruebas de quinta generación donde especifican si es VIH-1, VIH-2, te va a salir VIH positivo, VIH-2 negativo, ¿no? VIH-1 negativo, VIH-2 positivo, o los dos si tiene VIH-1 y 2, ¿no? Y si es negativo e indeterminado, haces una carga viral, ¿no? Si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, esta es la forma como quizás puedas tú más o menos ustedes orientarse para hacer un diagnóstico, y si es negativo, pues no tiene VIH, ¿no? En el servicio, para los que quieran en el Hospital Loaiza, hacen pruebas rápidas. Estas son las pruebas rápidas que tienen un control, ¿no? Y tiene que marcar positivo, pues, para ambos, ¿no? Eso, cuando marca las 2 líneas, es positivo, ¿no? Y es negativo cuando solo el control, o sea, siempre el control tiene que estar marcado, ¿no? Y el paciente, cuando le haces, no marca, entonces es negativo, ¿no? Y es inválido cuando no marca nada, o cuando, digamos, o sea, el control no aparece. Entonces, eso es importante. Hay que seguir las recomendaciones de las pruebas, si es pruebas que se leen en 10 minutos, en 15 minutos, eso es importante, ¿no? Porque se tiene que respetar la lectura según el inserto de la prueba. Esto es la norma que dice para nosotros, la última norma de la estrategia, que ahora les están preguntando mucho en el examen del ENAM, son las normas del Ministerio de Salud. Esta última norma es la norma 169 del año 2020, en donde se hace una primera prueba reactiva. Si sale reactivo, se hace otra prueba de diferente marca. Si sale reactivo, se considera positivo, ingresa al programa en donde se le pide su carga viral, ¿no? Y si sale el resultado como no reactivo, bueno, es no reactivo, ¿no? Y si la segunda prueba, si vamos por acá, la segunda prueba es no reactivo, hay una discordancia y tiene que ir, pues, a repetir las pruebas, hacer la historia y pedir una carga viral, ¿no? Entonces es importante tener ese conocimiento, ¿no? Son 2 pruebas que te tienen que hacer. A veces saben que esta cosa es bien delicada en las gestantes, ¿no? La vez pasada yo atendí una gestante donde la señora venía de 35 semanas, más o menos, con un diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces, cuando ya te traen con el resultado, tú dices, ya tiene 2 pruebas, tiene alta sensibilidad, mínimo margen de error. Entonces, el gestante, ¿qué hago? ¿Le doy TAR? ¿Qué le hago? ¿No? O sea, ya le van a programar, o sea, pasan esas cosas y entonces uno dice, no, mejor hay que cerciorarse. Repetimos la prueba, le pedimos otra prueba y la prueba era negativa, ¿no? Esa paciente ya estaba que le iban a hacer cesárea, le íbamos a iniciar tratamiento, entonces vienen las pruebas falsos positivos, sobre todo en las gestantes, hay que valorar, ¿no? Porque hemos tenido gestantes que vienen en trabajo de parto, pruebas positivas, le suspenden la leche materna, el esposo negativo y luego resulta que tiene carga viral indetectable. Entonces hay que tener mucho tino, sobre todo en gestantes, ¿no? Para efectos de iniciar la terapia en la gestante, para prevención de la transmisión materno-infantil, se considera como gestante con infección por VIH aquella persona que presente alguno de los siguientes supuestos. 2 pruebas rápidas para VIH de tercera generación de diferente laboratorio, que era el caso que yo tuve, ¿no? Una prueba rápida para VIH de tercera generación y otra de cuarta, con resultados reactivos. Una prueba rápida para VIH y un ELISA con resultado reactivo.
una prueba rápida para VIH con resultado reactivo y una prueba confirmatoria de carga viral, o una prueba confirmatoria en caso de IFI positivo, ¿no? Aquí hay que tener bastante cuidado en las pruebas, ¿no? A veces no seguimos la norma. Tuvimos un caso, por ejemplo, de un paciente que era una persona heterosexual que estaba haciendo un control de fertilidad. Durante ese control le hacen una prueba de VIH, le sale ELISA positivo, le repiten el ELISA, sale reactivo, le piden un Western blot, sale reactivo, viene a la institución, se le dice que tiene VIH, se le inicia tratamiento, porque el paciente viene desesperado que le inicien el tratamiento, y después de 4 días, el paciente en la prueba de la carga viral le sale indetectable. Entonces, 1, en 4 días la carga viral no podría estar indetectable. 2, en los casos que pueden estar cargas virales bajas, digamos, los pacientes se llaman pacientes elite. Estos pacientes elite son aquellos controladores que controlan ellos mismos, controlan el virus, ¿no? Que te pueden decir, pero ¿por qué tienes carga viral tan baja si es que no tienes? Te hacen dudar en el diagnóstico. En ese caso, repetimos la prueba al repetir era negativo, le pedimos otro ELISA negativo, la carga viral indetectable. El paciente no tenía VIH. Entonces, con esto quiero decir que el paciente con VIH, así tenga 2 pruebas, digamos, para que inicie su tratamiento, es importante que se haga la carga viral porque eso define el diagnóstico. Actualmente en el hospital tenemos cargas virales que están en 24 horas, entonces ya es diferente a cómo manejábamos antes, ¿no? Antes la carga viral llegaba en 3 meses, pero ahora tenemos entre 24 a 48 horas, uno puede definir si es un caso positivo o no. Ahora, otro concepto también importante es de que, digamos, en caso el tratamiento han escuchado ustedes, la indetectabilidad ahora es no transmisibilidad, ¿no? Hay estudios que han demostrado en donde se han hecho seguimiento a parejas que han sido positivos y parejas negativas que se llaman serodiscordantes y se ha determinado que si una persona está indetectable no transmite la enfermedad. Entonces, esto ha hecho que muchas personas, digamos, que tengan sexo ya sin protección, ¿no? Pero, sin embargo, hay que hacerles recordar a esas personas que existen otras enfermedades que se pueden contagiar. Por ejemplo, clamidia, gonococo, papiloma, hepatitis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay muchos casos de hepatitis C, justamente porque ya no usan preservativo. Entonces, ahí es donde viene la consejería, ¿no? La consejería viene y se les dice, porque te preguntan, ¿no? ¿Puedo tener sexo sin preservativo? Entonces, le tienes que hacer entender a la persona que lo más importante es que cuide su cuerpo para que no le contagien otra enfermedad a él, porque el 50% de las personas con VIH se encuentra que tienen sífilis y no sabemos cuántos son portadores asintomáticos de clamidio gonococo porque no se hacen pruebas de rutina. Entonces, es importante el mensaje que nosotros le podemos dar a un paciente, ¿no? Entonces, el TARGA en el país, en el Perú, empezó en mayo del 2004, ¿no? En aquella época se empezaba a los pacientes tratamiento a los que tenían CD4 menos de 200, de ahí pasamos al CD4 menos de 350, y luego decíamos, ¿qué pasa con los pacientes que tienen CD4 más de 500, ¿no? Entonces, este estudio, que es el estudio STAR, fue el punto donde la recomendación bajo evidencia decía que todos los pacientes, independientemente de su CD4 y su carga viral, deberían iniciar tratamiento. Y ahora la recomendación es tan pronto como sea posible, debes iniciar tratamiento a un paciente porque cortas la cadena de transmisión, disminuye la inflamación y por ende las complicaciones, ¿no? En este estudio el resultado fue de que la terapia fue mejor, ¿no? O sea, los pacientes que tenían CD4 más de 500 proporcionaron beneficios, digamos, comparado con los pacientes que iniciaban con el tratamiento con CD4 menor, ¿no? Entonces, habían casos de SIDA, enfermedades graves, incluso muertes,
en los casos en los cuales no habían iniciado tratamiento. Entonces es importante saber que el tratamiento ahora es tan pronto como sea posible. Idealmente tiene que ser a la semana del diagnóstico, ¿no? En algunos países es el mismo día. Como les mencionaba, el tratamiento antirretroviral tiene como objetivo disminuir la replicación del virus, por ende mejorar la inmunidad y hacer que el paciente no enferme, ¿no? Y ahora mucho menos siga contagiando, ¿no? Entonces eso es importante tener este concepto, ¿no? Dentro de las principales clases de familia de medicamentos existen los inhibidores de fusión, los inhibidores de correceptores, existen los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de cápside ahora. Y digamos en experimentación, en etapa experimental han habido inhibidores de maduración, algunos que no funcionaron, han habido, ¿cómo se llama? Inhibidores de translocación, ¿no? Entonces es algo que nosotros, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Lo que maneja el targa, ¿no? Porque ustedes van a manejar targa en el serum. Entonces lo que nosotros tenemos son la transcriptasa inversa, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los no nucleósidos, ¿no? Que cada vez se usan menos, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa. Estas son las familias de medicamentos que ustedes van a ver y que están viendo en los consultorios. La mayoría de pacientes usa tenofovir. Los otros que tenemos acá en Perú es tenofovir disoproxilo, fumarato de tenofovir disoproxilo, que es el que tenemos. En otros países tienen tenofovir alafenamida, que nosotros no lo tenemos, y que generalmente ahorita estamos usando tenofovir y lamivudina, ¿no? Esos son los principales medicamentos. De los no nucleósidos tenemos el efavirenz, la etravirina, la doravirina, la rilpivirina, que también viene inyectable, pero que nosotros no lo tenemos, ¿no? Dentro de los inhibidores de la proteasa tenemos el atazanavir, el darunavir, que siempre se van a usar con ritonavir. Tenemos lopinavir, ¿no? Dentro de inhibidores de la fusión hay el T20 que nosotros no tenemos. Dentro de los inhibidores de la integrasa tenemos el dolutegravir y el raltegravir. El cabotegravir es de acción prolongada y no lo tenemos. Y tenemos dentro de los antagonistas del CCR5 tenemos el maraviroc. O sea, todas estas familias de medicamentos ustedes van a ver en la consulta, pero no se asusten con tantos nombres, ¿no? Tenemos ahorita lo que está de moda son los medicamentos de acción prolongada. Son aquellos medicamentos que se pueden usar de forma prolongada. Por ejemplo, el enacapavir se puede usar cada 6 meses y el cabotegravir y la rilpivirina se usan cada 8 semanas, ¿no? Entonces, siempre los pacientes te preguntan, ya, ¿cuándo las inyecciones, no? ¿Cuándo las inyectables? Porque lo que beneficia acá es que con una inyección aseguras que el medicamento esté circulando y con las tabletas orales tiene que tener cumplimiento, ¿no? A ver, acá ya hemos mencionado lo que tienen que tener en cuenta, que casi el 95% de los pacientes tienen tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Eso es acá en el país, en el Perú, ¿no? Es lo que ustedes van a manejar. Pero en otros países hay otros esquemas, por ejemplo, la biterapia, cuando se ha comparado, por ejemplo, la terapia doble versus la terapia triple, y se ha puesto a lamivudina y dolutegravir en el estudio Géminis, sí funciona. O sea, uno puede dar 2 tratamientos en vez de 3, cuando antes la regla era que siempre eran 3, pero en estudios que se han hecho, en estudios randomizados, dobles ciegos, ¿no? Se han hecho y se ha demostrado que la lamivudina y el dolutegravir funciona comparado con 3. Pero acá en Perú no tenemos lamivudina sola, así que digamos que tenemos que usar un solo esquema. O sea, no tenemos acá capacidad para combinar. Solamente tenemos un solo esquema que es para todos. Pero ahí el problema es de que hay personas que hacen toxicidad renal, toxicidad ósea, tienen osteoporosis, tienen insuficiencia renal y hay que cambiar, y ahí es donde entramos en problemas. Ahora,
lo que también tienen que saber ustedes es que cuando uno da tratamiento antirretroviral, lo que tiene que ver es una respuesta. Y la respuesta es que a los 6 meses el paciente tiene que estar con una carga viral menor a 50. Eso es una buena respuesta al tratamiento. Pero ¿qué pasaría cuando esa carga viral no disminuye? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no disminuye? Así como ustedes escuchan resistencia para tuberculosis, resistencia a los antibióticos, también los retrovirales tienen resistencia y van a tener 2 escenarios. Aquellos escenarios en donde los niveles de carga viral no disminuyen una vez iniciado el tratamiento, es decir, una resistencia transmitida. Te está transmitiendo un virus que ya tiene una mutación que le confiere resistencia a tal medicamento, ¿no? Y otro escenario es la resistencia adquirida, en el cual tú logras estar indetectable a los 6 meses, pero de pronto no te adhieres bien al tratamiento, abandonas, reinicias, abandonas, y viene, pum, empieza a aumentar la carga viral. 2 cargas virales detectables hacen el concepto de resistencia, de falla al tratamiento. Por ende, esas personas que fallan al tratamiento se les debe pedir un genotipo para ver qué mutaciones han adquirido. Y esa es la resistencia adquirida, ¿no? Entonces, ustedes vean que tenemos, por ejemplo, este caso que yo lo tuve en un ensayo clínico, donde esta es la familia de los nucleósidos, y ven que a todo es resistente, ¿no? Miren, resistente a abacavir, sidobudina, resistente a tenofovir, intermedio a tenofovir, ¿no? Resistente a doravirina, resistente a faviren, cetravirina, posible resistencia, nevirapina resistente. Tenía solamente una familia porque éramos vírgenes para integrasas, ¿no? Que era dolutegravir sensible, raltegravir sensible. Pero miren acá, la familia que son los IPs, que son medicamentos que se usan para rescatar, resistente a tazanavir, resistente a lopina ritonavir, resistente a tripanavir. O sea, imagínense este paciente. Este paciente, si sigue teniendo sexo, transmite estos virus resistentes. Por ende, es un peligro, ¿no? Entonces, este paciente entró a un ensayo clínico donde había una medicación. Fue bien con ese tratamiento, pero el ensayo clínico se suspendió. FDA mayor envió la suspensión y tuvo que retornar a un esquema armado con drogas intermedias, con un super esquema, pero está indetectable, ¿no? Pero miren este caso, o sea, es una cosa como que, ¡ay, Dios mío!, asusta, ¿no? Un paciente bien resistente, ¿no? Ese tipo de pacientes, digamos, es la consecuencia cuando no hay un manejo adecuado o cuando el paciente no cumple bien su tratamiento. Ahora, los pacientes que fallan por regla tienen que tener 2 drogas activas y un medicamento reciclado, ¿no? Y hay diversos esquemas que uno puede usar. Eso ya depende digamos, del medicamento que uno elija. De acuerdo al genotipo, uno va escogiendo las combinaciones que sean las más adecuadas para el paciente. Lo que les iba a decir de medicamentos, de nuevas drogas, son medicamentos inyectables. Dentro de esos medicamentos inyectables tenemos combinaciones como el cabotegravir y la rilpivirina, ¿no? Que se utiliza cada 8 semanas, y el enacapavir, que está aprobado ahorita para en algunos casos de resistencia. No está aprobado para todos, pero porque es un medicamento todavía caro, ¿no? Anteriormente teníamos muchos problemas, eran muchas pastillas, teníamos muchos problemas de toxicidad, ¿no? Teníamos pacientes que hacían lipodistrofia, hacían hipertrofia y hacían atrofia. Entonces, esos pacientes recibieron sidobudina, abacavir, que a veces causaba hipertrofia. De repente veías un cuello de búfalo, una papada grande, entonces como que el paciente se sentía mal, ¿no? Entonces, estos pacientes en ese momento era lo único que había. El AZT, por ejemplo, era un medicamento que causaba lipodistrofia, neuropatía, combinaciones a veces con DDI que podían dar pancreatitis, acidosis lácticas, o sea, una serie de problemas, ¿no?
pero eso se ha simplificado en este momento. Ahora es más, digamos, lo que se busca es que sea eficaz y que tenga menos toxicidad, ¿no? Hacia eso se apunta. Bueno, eso es en relación al VIH. Considero de que es una enfermedad importante que tienen que conocer, que es frecuente. Van a ver VIH, mucho VIH, y es importante que al menos tengan el conocimiento que cómo se diagnostica, cómo se presenta y cuál es el manejo, ¿no? Y ahora lo que ustedes tienen que ver también es como una estrategia de intervención en la salud pública se está dando PrEP, ¿no? El PrEP es la profilaxis preexposición para reducir las probabilidades de que una persona tenga VIH, ¿no? Digamos, es importante saber que es una estrategia que sí funciona y que ha demostrado ser eficaz. Hay autorizaciones para su uso desde el año 2012. En el año 2015 la OMS ya lo recomienda y la EMA autoriza a partir del año 2016 y en nuestro país se implementó desde el año pasado, ¿no? Entonces, de tal manera que hay instituciones descentralizadas en los centros de salud donde las personas tienen acceso al PrEP. El PrEP está indicado para aquellas personas negativas que están en riesgo de contraer VIH. O sea, es decir, si tú eres joven, si tienes sexo en la esquina, en el gimnasio, en el cine, donde todo lo vea sexo, tienes que usar PrEP. ¿Entiendes? O sea, esa persona tiene que usar PrEP. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que vienen para PEP. El PEP es la profilaxis post-exposición, o sea, es post-exposición a una relación de riesgo o post-exposición a un accidente ocupacional. Pero hay personas que vienen cada rato que quieren PEP, cada rato que se me rompió el preservativo, que no sé cuánto, que no conocía a la persona. Entonces, esa persona hay que captarlo para PrEP, ¿no? Hay que darle PrEP, porque el PrEP, si hacemos un comparativo, es como que las mujeres tomamos píldoras anticonceptivas para no embarazarse. El hombre puede tomar PrEP para no contagiarse del VIH. Entonces, es una medida que sí funciona, ¿no? El gol estándar, digamos el gol estándar, el rey para PrEP fue el Truvada, ¿no? O sea, todos los estudios nuevos se comparan con el Truvada porque es el primer medicamento que se aprobó para PrEP. Entonces, luego vienen los ensayos clínicos que son inyectables, que un medicamento aprobado por la FDA para PrEP fue el año 2021 con cabotegravir. Cabotegravir es un medicamento, es un inhibidor de integrasa que se usa cada 8 semanas y que demostró, ¿no? Es un estudio que demostró ser eficaz, ¿no? Y donde actúa, bloquea las integrasas, o sea, hace que la integrasa digamos que la transcripción del DNA del virus no se integre con el DNA del huésped, por lo tanto bloquea esa parte y el virus no va a madurar, no se va a reproducir y el virus va a abortar, en otras palabras, ¿no? Así ingrese no va a, digamos, contagiar. Entonces, en este estudio que se llevó a cabo en el mundo con muchos pacientes, más de 4,000 pacientes, y Perú participó, ¿no? En donde se vio que en el grupo que recibió cabotegravir se infectaron menos que en el grupo que recibió Truvada, de tal manera que se aperturó el ciego y los pacientes que recibían Truvada pasaron a recibir cabotegravir. El estudio ahorita sigue en fase de extensión y bueno, y dio paso para que digamos que los pacientes puedan usar este medicamento, ¿no? Este es un medicamento que se usa intramuscular, lo pueden usar los pacientes que tienen siliconas, lógicamente, ¿no? O sea, es un medicamento que se administra cada 8 semanas y es efectivo para PrEP, ¿no? El estudio empezó usando cabotegravir en tabletas para ver las reacciones adversas, pero en el inserto
Ahora tienes dos opciones, o usar vía oral o de frente iniciar con el inyectable, ya que es seguro y eficaz. Siempre hay que tener en cuenta en todos los retrovirales con algunos medicamentos, ¿no? Radioterapias, anticonvulsivantes, antipsicóticos, antituberculosos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta porque compiten. Entonces ahí es donde pueden disminuir la concentración. El lenacapavir es un medicamento que ha sido aprobado por FDA para tratamiento de VIH y ahorita hay un estudio que es el estudio Purpose, ¿no? Que se está llevando a cabo también en el Perú, en donde han participado 3.265 hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, ¿no? Personas no binarias, pero que tienen sexo masculino al nacer. Entonces, dentro de las personas que han participado, el 67% eran personas no blancas, 63% latinos, el 22% se identifica como género diverso. En este estudio se pusieron dos grupos, un grupo que recibió lenacapavir, que fueron 2.183, y el otro grupo que recibió Truvada, que fueron 1.088, ¿no? Este es un estudio doble ciego randomizado, ¿no? Entonces, este estudio demostró que la incidencia de VIH en el grupo de lenacapavir era de 0.10 por 100 personas años, y en el grupo de Truvada fue de 0.93, ¿no? Entonces, las infecciones por VIH en el lenacapavir ocurrieron 2 y 9 infecciones en el grupo de Truvada. Dentro de las reacciones que se presentaron en el estudio, se presentaron que el 83% en el grupo tuvieron reacción en sitio de inyección, ¿no? 83% versus 69% en las personas que recibieron placebo. Otro evento importante encontrado es la formación de nódulos subcutáneos, ¿no? Que son de leves a moderados y tuvieron una muy baja tasa de descontinuación por reacciones locales, ¿no? A veces los pacientes se pueden molestar porque les duele, les salen unos nódulos, ¿no? Hay algunos eventos adversos en los medicamentos, por ejemplo, en el caso de los integrasas que se pueden reportar que aumentan de peso, así como las lipodistrofias, en eso hay que estar viendo, ¿no? El lenacapavir es un medicamento que se usa semestral, es algo innovador, todavía es costoso. Nosotros no estamos en los países que va a usar este medicamento, cuesta demasiado por el momento, pero sí es que, digamos, como estrategia para disminuir el VIH y por su perfil de seguridad y porque se utilizan 2 veces al año, realmente sería una buena opción para personas jóvenes en riesgo que, digamos, podrían usar este medicamento, ¿no? Pero eso todavía, ustedes saben que los medicamentos, primero que todavía no está aprobado para PrEP, el estudio se está llevando a cabo, es una primera publicación, ya se aperturó el ciego y ahorita viene ya la fase de seguimiento, ¿no? Esto es cómo se utiliza. Primero se da una medicación oral, ¿no? El día 1 y 2, el día 8, el día 15 y de ahí cada 6 meses, ¿no? O sea, hay un periodo como que de carga y después ya se da cada 6 meses. Se utiliza a nivel periumbilical como muchos medicamentos, como la insulina, digamos, ¿no? Se utiliza así. Y bueno, esto es la clase que les he traído hoy. Es una clase, es una clase, bueno, extensa, pero todavía, digamos que en cuanto al PrEP, ¿no? O sea, hemos visto TAR, que es el tratamiento antirretroviral, el PrEP, que es la prevención de VIH, que hay PrEP a demanda y PrEP diario, ¿no? De pronto el PrEP a demanda es para aquellas personas que pueden tomar de 2 a 24 horas antes de exponerse sexualmente. Por ejemplo, un chico que dice, bueno, no tengo relaciones sexuales más que de pronto cada 15 días, entonces PrEP a demanda, como la píldora del día siguiente, digamos, ¿no? O de pronto hay el PrEP diario donde ahí esa persona se expone más, ¿no? Lo importante es que tienen que conocer ustedes que hay medicamentos que ayudan ahora a prevenir el VIH, por lo tanto,
si conocen a alguien, podrían recomendar que usen PrEP. Después el PEP. El PEP es la profilaxis post-exposición. Tienen dos escenarios, ¿no? En el caso de accidentes ocupacionales, los trabajadores de salud como nosotros podemos contagiarnos de hepatitis B, que va del 6 al 30%. Eso se puede evitar aplicándose vacunas porque es una enfermedad inmunoprevenible. Puedes contagiarte hepatitis C, que va de 1 al 3%. Felizmente que la hepatitis C ahora tiene cura. Y puedes contagiarte VIH el 0.3%. Entonces, tenemos accidentes ocupacionales que atendemos, se recomienda usar precozmente, idealmente es dentro de las 6 horas, pero se puede dar hasta las 72 horas, ¿no? Y ¿cómo se llama el otro? Ya me perdí. ¿Qué les estaba diciendo? El PEP sexual. Es cuando, por ejemplo, hay alguna persona que dice, bueno, tuve sexo casual y no usé preservativo y bueno, y tengo riesgo, ¿no? Entonces, ahí también puedes dar PEP, ¿ya? Entonces, es una ¿cómo se llama? Un abanico de posibilidades que ustedes pueden recomendar, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que el VIH es una enfermedad que todavía está presente, que según su historia natural tenemos en diferentes escenarios. Podríamos encontrar personas asintomáticas, personas sintomáticas. Ahora todos van a tratamiento y cuando tenemos infecciones oportunistas, que es lo que ustedes van a ver, podríamos enfocarlo por sistemas, ¿no? Problemas neurológicos, digestivos, de la piel, del ojo, para que sea un poco más fácil de acuerdo a las prevalencias, ¿ok? ¿Ustedes tienen alguna pregunta de este tema? Porque nos falta otro. O ya se durmieron. Doctora, buenas noches. La norma técnica 169 es de fecha 2020. ¿Hay alguna actualización o se está trabajando en alguna, no sé, modificación? Eso es un problema que tenemos acá en el país, ¿no? Que las normas son a veces desactualizadas. Una norma debe de ir actualizándose. Idealmente debe de actualizarse de acuerdo a la evidencia, ¿no? Entonces, esa es la última norma. No sabemos si ahorita van a actualizar. Por ejemplo, no tenemos la biterapia, no está en esta norma del 2020, y ya la terapia doble está aprobado. Tampoco no tenemos, por ejemplo, darunavir de 800, solo tenemos de 600, pero hay que dar 2 veces al día. O sea, hay algunas cosas que nos frustran desde el punto de vista de especialistas porque no puedes ofrecer un tratamiento que le puedes dar menos pastillas, menos toxicidad, ¿no? Que le eleven, digamos que no le eleven mucho los triglicéridos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el VIH es una enfermedad controlable, que el paciente puede vivir como la población general, hay diversas circunstancias que estamos viendo, ¿no? Ahorita estamos viendo que, según los estudios que yo he visto, he revisado 300 historias clínicas, por ejemplo, para ver comorbilidades, y en esas 300 historias clínicas me salió que hay hipertensión, hay un 10% de hipertensión, hay un 5% de diabéticos, un 50% tuvo sífilis, un 50% tiene dislipidemias, ¿no? Y en otro estudio que también participé, en donde el estudio era de obesidad y problemas, digamos, era solo en obesos, en los cuales se les hacía sus apolipoproteínas, su perfil lipídico, su PCR, se les hacía una ecodoble de carótidas, ¿no? Se demostró de que los pacientes tienen riesgo de hacer problemas de aterosclerosis, ¿no? Entonces, sumado a varios factores, ¿no? Uno es los medicamentos que condicionan a veces problemas de lípidos, al VIH,
forma de vida de la persona, su genética, su sedentarismo, su tipo de alimentación. Aquí en el Perú, digamos que habemos muchos gorditos, ¿no? Entonces hay muchos problemas metabólicos que es donde deberíamos trabajar. O sea, es ahorita donde nuestros pacientes ya están teniendo más de 50 años y estamos viendo pues problemas de aterosclerosis, ¿no? Un 30% de esos obesos tienen obstrucción de la carótida. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, hay bastante que investigar, ¿no? Así es. Muchas gracias. Uh-huh. Ya, entonces ahorita tenemos 4 minutos para que tomen agüita para terminar la clase con las ITS, con las otras ITS que es un poco más corta, ¿ok? Voy a ir a tomar un poquito de agüita, ustedes también, para que no se duerman, lávense la carita y retornamos con la otra clase, no se vayan, voy a tomar un poquito de agua, ¿ya? A ver, chicos, voy a intentar compartir la otra presentación, ¿ya? A ver, ustedes me enseñan porque nunca me sale. A ver, voy a apretar aquí. ¿A dónde aprieto? Acá en toda la pantalla, a ver si me ayudan. Depende, doctora, ¿va a presentar en una pestaña de Google o en PPT? Lo tengo acá para presentarlo. O sea, lo pongo en ventana. Sí, doctora, si le sale la opción para presentar en ventana y justo está la diapositiva entre las opciones, sí lo puede colocar. A ver, ventana. A ver, voy a ver si ustedes lo ven. ¿Ustedes lo ven? No, doctora, no se ve. Ahora sí. Mi ayudante se fue. A ver, voy a intentar de nuevo. A ver. Ahora, ¿dónde comparto? Pestaña Chrome. No. O seleccionen, si no, en compartir toda la pantalla y le dan en aceptar. Toda la pantalla, ¿qué le doy? Le da clic a la pantalla que sale como imagen. Acá como y después imagen, de darle clic, le da en compartir abajo. Compartir. Y ahora... sí, ahora sí se puede ver lo que está compartiendo. Ay, gracias a Dios. Entonces, ahora sí vamos a lo otro que es... Sí me escuchan, ¿no? Sí, se escucha claramente. Ya. Bueno, en esta vez voy a cerrar mi puerta un ratito. Ya. Entonces aquí vamos a ver esta otra parte que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que quizás los objetivos de que ustedes, de esta clase es que ustedes reconozcan que hay algunas ITS que son frecuentes y cuáles son esas principales ITS, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios para diagnosticar? ¿Qué esquemas terapéuticos podrían recomendar? Y cómo promover las medidas de prevención y control, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Realmente las infecciones de transmisión sexual
son infecciones que pueden ser causadas por diversos agentes etiológicos, ¿no? Pueden ser causados por virus, bacterias, parásitos, ¿no? Digamos, cuyo mecanismo de transmisión es el contacto, ¿no? O sea, ustedes saben que las enfermedades infecciosas se pueden contagiar por vía aérea, por vía digestiva, por vía genitourinaria, por vía vertical, ¿no? Entonces, en esta parte, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Se contagian, lógicamente, como su nombre lo dice, por un contacto sexual, ya sea un contacto genital, un contacto oral, un contacto anal, ¿no? Y va a depender, lógicamente, del comportamiento sexual del ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan este tema? Primero, porque hay muchas personas que le aportan, muchas veces son asintomáticas, ¿no? Como ustedes ven, la mayoría de personas son asintomáticas y portan una enfermedad de transmisión sexual, y los casos sintomáticos son los pocos, ¿no? Que acuden a un establecimiento de salud. Aún acudiendo a un establecimiento de salud, a veces se vuelve engorroso. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes CIS, tendrías que ir, por ejemplo, no podrías atenderte en el Loaiza si no vives en la jurisdicción del Loaiza. Tienes que ir a tu centro de salud, en tu centro de salud tienes que pedir una referencia y recién, o sea, es un sistema que muchas veces para este tipo de enfermedades, a veces que las personas trabajan, no quieren hacer colas, digamos que a veces pueden omitir buscar una atención médica por ese motivo, ¿no? Entonces es importante esto porque estas enfermedades pueden darse en hombres, en mujeres, hasta los niños pueden tener transmisión congénita o en el canal del parto, por ejemplo, contagiarse de gonococo o contagiarse de una verruga, ¿no? Entonces es importante, o de papilomavirus, ¿no? Es importante, es un problema de salud pública en el mundo, ¿no? Porque existen más de 1 millón de personas que se contagian esta enfermedad. Y les preguntaría, ¿cómo podríamos prevenir una enfermedad de transmisión sexual? Evidentemente con educación, ¿no? De que se tome a la sexualidad con responsabilidad, que haya abstinencia sexual, ¿no? No sé si eso, la abstinencia sexual podría ser una recomendación. Quizás no sea la más adecuada porque pocas personas te van a hacer caso, ¿no? Pero quizás recomendar que tengan una pareja única, que usen preservativos, ¿no? Ya que las enfermedades que se transmiten sexualmente van a comprometer la calidad de vida de las personas. No tanto, también, por ejemplo, podrían tener problemas de fertilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden causar salpingitis, obstrucciones de trompa, inflamaciones pélvicas, ¿no? Y por ende este proceso inflamatorio, estas infecciones que causan, por ejemplo, úlceras, herpes, sífilis, como hay un proceso inflamatorio, es el terreno apropiado para que el virus del VIH pueda ingresar. Entonces es importante que ustedes sepan, ¿no? Que es un problema de salud pública porque afecta la parte reproductiva de la mujer, del hombre. En el hombre también puede dar problemas de prostatitis, epididimitis, estrechez uretral, o sea, digamos, puede dar complicaciones y es fastidioso, ¿no? Es muy fastidioso. Entonces hay una serie de recomendaciones como para prevenir, ¿no? Es justo lo que estábamos viendo. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien se contagie de hepatitis B? Es algo como decir, pucha, ¿por qué no te vacunaste para la hepatitis B, no? Entonces es importante ver el rol de las vacunas. ¿O por qué no tomaste PrEP si reconociste que estabas en la línea del peligro? O sea, ¿por qué no reconoces que tienes que tener un límite al tomar alcohol? ¿Por qué no reconoces eso? Ya sientes que estás ya con un límite del alcohol, ya no vas a poder
Despasas esa línea, no vas a poder controlar tu cuerpo, vas a exponerte y te pueden contagiar una enfermedad. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, hay diversas estrategias como el PrEP, el PEP, el uso de preservativo, ¿no? El manejo sindrómico de las enfermedades, que es lo que ustedes tienen que reconocer, en donde no necesitan una prueba de laboratorio para tratar. Si tú tienes un síndrome de que te pueda inducir a pensar en una enfermedad de transmisión sexual, tienes que tratarlo, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? En las vacunas y todo eso. Entonces, ¿cómo es que uno puede hacer una historia clínica de un paciente que les consulta por una enfermedad de transmisión sexual? El paciente les va a decir, vengo por un dolor al orinar, me arde, me quema, tengo secreción que me está saliendo por ahí, estoy manchando mi truza. O la mujer le va a decir, vengo por dolor abdominal bajo, o te puede decir, tengo flujo verde, ¿no? Entonces el examen es más desde el punto de vista sexual y es dirigido, ¿no? Entonces había que evaluar el riesgo de ver cuándo ha tenido relaciones sexuales, se ha expuesto con una persona conocida, tienes sexo casual, tienes pareja estable, has tenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces hay que examinar la parte genital, ¿no? Donde se puede ver diversas lesiones, cómo está la mucosa, si hay alteración, si hay úlceras, si hay ganglios, ¿no? Y las pruebas de laboratorio, lógicamente, que nos van a ayudar a pensar que se trata de una, ¿cómo se llama? De una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Es muy importante el abordaje, ¿no? Lógicamente hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando uno examina la parte de los genitales tiene que estar acompañado del personal técnico. De preferencia le tienes que decir al paciente que él se toque el pene, que no que el prepucio digamos, lo retraiga, ¿no? Porque de pronto a veces hasta pueden acusarnos de tocamiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Esas son las recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, cuando uno habla de síndromes, uno habla de un síndrome, por ejemplo, de una úlcera genital, ¿no? De un dolor abdominal bajo, de un bubón inguinal, del síndrome de flujo vaginal, descarga anorrectal, que es un nuevo síndrome que se ha agregado, y descarga uretral, ¿no? Habla de uretritis, úlceras. Entonces, a través de esta clase vamos a tratar de diferenciar cómo es que causa dolor, es única, es múltiple, cómo apareció, qué otros síntomas se asocian, qué hiciste antes, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿ok? Entonces hay principales etiologías de este síndrome, ¿no? Que podrían, por ejemplo, causar, por ejemplo, el linfogranuloma venéreo, que está asociado a Clamidia trachomatis, el chancroide, que está asociado a Haemophilus ducreyi, ¿no? El herpes genital, ¿no? Que antes se pensaba que el herpes genital, el único que causaba era el tipo 2, pero ahora que también con las prácticas sexuales orales, muchas personas tienen herpes 1 también en los genitales. La Klebsiella granulomatis, que causa la enfermedad de donovanosis, y la sífilis causado por el treponema pallidum, ¿no? Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, la candidiasis vulvovaginal, la clamidia, que es frecuente, la gonorrea, la tricomoniasis, ¿no? Infecciones causadas por micoplasma genitalium, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La vaginosis bacteriana, o sea, son condilomas, por ejemplo, son causas de consulta que viene por la parte genital, ¿no? Tengo una verruga en el ano, tengo una verruga, tengo como si fuera, digamos, necesito que me examine, tengo una lesión, una úlcera, tengo múltiples úlceras, me duele, ¿qué puedo hacer? Entonces son de pronto algunas condiciones que ustedes van a atender a sus pacientes, ¿no? Entonces acá tengo un caso de un paciente de sexo masculino de 28 años que tuvo sexo con hombres
y acude por una úlcera genital que no le duele desde hace 5 días. El paciente no tiene fiebre ni otros síntomas y no ha recibido tratamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un paciente que viene por una úlcera genital que no le duele. Es la característica, ¿no? Y tiene 5 días. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar? ¿O ustedes qué le preguntarían al paciente? A ver, puede haber algún voluntario quizás que si le haría sospechar de algo, ¿qué plantearía? ¿Se le podría preguntar si ha tenido secreciones? Claro, si la úlcera está acompañado de secreción o si la secreción le sale del pene. O sea, ¿qué le preguntarías? A ver, ¿qué más les gustaría saber? Pueden ustedes hablar, no sé, está bien, lo que se les ocurra. En este momento ustedes pueden, no sé, meter la pata, no tengan temor, ¿no? O sea, planteen cosas y no teman en equivocarse. Ahora en este momento se pueden equivocar, luego ya no, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas sospecharían si le dicen, tiene una úlcera, no le duele? Ha tenido sexo con hombres. ¿Qué cosa plantearían? ¿Qué cosa plantearían? ¿Alguien? A ver, Jesús. Bueno, el único que me acuerdo es Jesús. ¿Y dónde está mi amigo que rotó conmigo? Voy a buscar su nombre. A ver, ¿qué plantean? A ver, chicos. Ya son las 10. A ver, ¿qué? ¿Ah? A ver, voy a buscar a mis amigos que rotaron conmigo. Si estarán en la clase o ya habrán viajado, no lo sé. Sergio, ¿dónde está Sergio? ¿Está Sergio? No está Sergio. A ver, Juan, ¿dónde está Juan? A ver, chicos, entonces no se les ocurre, vamos a seguir. Entonces, esto es un paciente de sexo masculino. Si tiene una úlcera y no me duele, yo podría pensar en... Tarararán. ¿En qué podría pensar? ¿Ah? ¿En qué podría pensar, chicos? Ahí está el diagnóstico, ahí está el diagnóstico. Cuando ustedes tienen una úlcera genital que no duele, que tiene bordes elevados, que apareció como una pápula, ¿no? Y que tiene bordes indurables y que no le duele al paciente, pero le preocupa porque lo está viendo, porque también pueden haber úlceras que no se ven. Entonces, tenemos que pensar en sífilis. La sífilis, que ustedes lo conocen como chancro duro, chancro sifilítico, es una enfermedad de transmisión sexual producida por el Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una espiroqueta anaerobio estricto que se va a caracterizar, su periodo de incubación va de 10 a 90 días, o sea, no es que van a decir, he tenido relaciones sexuales hace 5 días o puedo tener relaciones hace 60 días, pero tienen que saber que el periodo de incubación es del 10 a 90 días. Entonces, sus presentaciones clínicas va a depender de la etapa en la cual el paciente presenta manifestaciones clínicas.
Ustedes siempre han escuchado la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis terciaria, eso ya lo saben. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber o que mencionar es que la sífilis es una enfermedad que, según su historia natural y el momento de su presentación, se va a caracterizar por tener algunas manifestaciones clínicas. Entonces, cuando la sífilis tiene una lesión que se caracteriza por una úlcera indolora que se conoce como chancro en el sitio de inoculación, y pueden haber incluso presentaciones atípicas, o sea, lo más frecuente es que no duela, pero en algunos casos pueden haber múltiples lesiones y también pueden causar dolor, que son presentaciones atípicas. Lo típico es que no duela. En ese momento, uno dice es sífilis primaria, ¿no? Es una sífilis primaria. ¿Por qué? Porque tiene una úlcera indolora. Y si tú le preguntas si se ha expuesto, te va a decir que sí. Después hay otro momento que es el secundarismo sifilítico, ¿no? En ese momento del secundarismo sifilítico hay gran dispersión de espiroquetas, de tal manera que el paciente puede tener manifestaciones sistémicas, pero lo que caracteriza al paciente, porque he tenido varios y ustedes lo van a ver, es aquel paciente que está en tratamiento, que tiene VIH y que te dice, tengo una alergia. Y tú inmediatamente le dices, enséñame tus palmas de tus manos. Cuando a ustedes les digan, paciente varón de tantos años que tiene una lesión maculopapular con predominio o con compromiso palmo-plantar, inmediatamente ya saben que tienen que pensar en sífilis secundaria, porque la sífilis secundaria se va a caracterizar por erupciones cutáneas. También pueden haber lesiones mucocutáneas y también puede haber ganglios, puede haber caída de cejas, puede haber caída de cabello, porque también puede dar manifestaciones sistémicas. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando la sífilis, ¿no? Cuando la sífilis no da síntomas, cuando de pronto le piden una prueba, va a ser operado, no tiene molestias y hay ausencia de manifestaciones clínicas, se va a conocer como una sífilis latente, ¿no? Entonces, generalmente en esta etapa hay ausencia de manifestaciones clínicas, el diagnóstico es por una prueba serológica y lo pueden clasificar en latente temprana, si la infección ha adquirido en el último año, o latente tardía, ¿no? O de duración desconocida cuando es más de un año y sin síntomas. Y van a tener la sífilis terciaria con manifestaciones tardías y severas, ¿no? En este caso pueden tener manifestaciones cardiovasculares, el goma sifilítico y la neurosífilis tardía, que puede llegar a tener el tabes dorsal, que es la pérdida de sensibilidad profunda, y puede tener una paresia, ¿no? Entonces es importante. Ahora, en cuanto a la neurosífilis, esta neurosífilis no solamente ocurre en la etapa terciaria. La neurosífilis puede ocurrir en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento. ¿Puede ocurrir en etapas tempranas? Sí. Dentro de los primeros meses también puede adquirir. Puede presentarse como una meningitis sifilítica. Por eso es que cuando hacen una punción lumbar tienen que pedir BDRL en líquido cefalorraquídeo. Puede presentarse como disfunción de pares craneales. Puede presentarse como una sífilis meningovascular, un accidente cerebrovascular y puede tener un estado mental alterado, ¿no? Un trastorno del sensorio. Y también puede presentarse en etapas tardías, como el tabes dorsal, como les mencionaba. Ahora, ¿puede haber compromiso de otros órganos? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces es importante que la sífilis también puede causar compromisos del ojo, ¿no? Por ejemplo, puede causar panuveitis, conjuntivitis, queratitis, vasculitis, neuropatía óptica,
¿no? Incluso puede tener riesgo de pérdida visual permanente, ¿no? Y también puede comprometer la parte del oído, que es la otosífilis, puede causar tinnitus, vértigo, puede causar pérdida auditiva neurosensorial, ¿no? Y riesgo de sordera. Entonces, acá ustedes lo que pueden ver es que según la sífilis, según la presentación clínica, el estado en la etapa que se presente, puede tener ciertas características. Entonces, pueden tener un paciente que viene por estas lesiones ya, o pueden tener un paciente asintomático, ¿no? Entonces, les cuento que sífilis sí van a ver y por montones en su serum, ¿ok? Por eso es importante que sepan las manifestaciones clínicas, las características de la lesión y cómo se trata, ¿no? Felizmente que el tratamiento de las ITS no son complicadas, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a pasar. Ahora, una vez que ustedes ya sospechen, ¿no? Que el paciente les ha dicho, que ya saben el periodo de incubación, que ya saben las manifestaciones clínicas, viene cómo hacer el diagnóstico. Y esto es un algoritmo, ¿no? Que tiene, se conoce como un algoritmo tradicional, ¿no? Cuando se inicia con una prueba no treponémica, que es la que nosotros usamos, ¿no? Cuando ustedes van a operar, cuando es una gestante, a ustedes que son estudiantes, siempre acá en el país, generalmente se inicia con este algoritmo tradicional que significa pedir con pruebas no treponémicas, ¿no? Dentro de las pruebas no treponémicas, las que se usan con mayor frecuencia es el BDRL y el RPR, ¿no? Estas pruebas son importantes, ¿no? Son muy importantes que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué son importantes? Primero, porque son pruebas que lo van a hacer ustedes en el serum, son pruebas que no necesitan un laboratorio sofisticado, son pruebas que son de fácil acceso, menos costosas y digamos que ustedes lo van a interpretar, ¿no? ¿Y qué cosas tienen que saber de estas pruebas del BDRL y el RPR? ¿No? Que de acuerdo a lo que encontremos, vamos a correlacionar con la actividad de la enfermedad y se puede también usar tanto como para, digamos, tamizaje, se puede utilizar para monitoreo, ¿no? Porque es las diluciones las que vamos a monitorear cuantitativamente, ¿no? Entonces, es importante. ¿Qué más tienen que saber? Que estos títulos de RPR con frecuencia son ligeros más altos que los títulos del BDRL. Además, también estas pruebas pueden dar lugar a falsos positivos, por eso es importante aprenderlos. También es importante realizar en el mismo laboratorio. No se pueden, por ejemplo, primero hacer BDRL, después RPR, o hacer RPRs en diferentes laboratorios. Entonces, eso no se recomienda. Se recomienda hacer en el mismo laboratorio, ¿ya? Entonces, tenemos, a ver acá, todos aquí. Entonces, tenemos pruebas no treponémicas. Si la prueba no treponémica inicial fue reactiva, ¿no? Si es sí, tenemos que realizar una prueba treponémica confirmatoria, ¿no? Y estamos hablando de pruebas treponémicas confirmatorias cuando es el FTA-APS, la hemaglutinación para treponema pálido y pruebas de ELISAs, ¿no? Entonces, tienes una prueba no treponémica, necesitas una prueba confirmatoria. Si la prueba confirmatoria sale que no ha tenido el paciente una exposición reciente posible a sífilis, sexo sin condón con pareja desconocida múltiple en las últimas 6 a 8 semanas, si es sí, repetir la prueba treponémica en aproximadamente 2 a 4 semanas. O sea, si la prueba, tú tienes una prueba treponémica, sale sí, necesitas controlar, ¿no? Si la prueba treponémica sale negativo, pero sí ha tenido exposición,
necesita repetir la prueba. Si es no, es una sífilis que no es improbable, ¿no? Es un falso positivo. Y aquí si es sí, hay que, si tiene serología consistente con sífilis latente, tratar adecuadamente. Entonces, con esto quiero decir esta vía, ¿no? Que es el algoritmo tradicional. Nosotros siempre pedimos pruebas no treponémicas, confirmamos con las treponémicas y aún con las pruebas treponémicas negativas hacemos un seguimiento si ha tenido exposición de riesgo, ¿no? Ahora, cuando tú tienes la otra algoritmo es de secuencia reversa, ¿no? Se llama algoritmo de secuencia reversa, que empiezan, esto lo hacen en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, primero se empieza con prueba treponémica. Tienes una prueba treponémica inicial reactiva, si es no, serología no consistente con sífilis, ¿no? Si esta prueba treponémica inicial es reactiva, si es sí, realizar una prueba no treponémica para ver sobre todo, ¿no? Se hace la no treponémica con el ánimo de ver y cuantificar las diluciones, ¿no? Si esa prueba no treponémica es reactiva, si es no, el paciente tiene historia de sífilis tratada. O sea, sobre todo aquí es, por ejemplo, tienes un FTA positivo, yo le pido un BDRL. Si el BDRL me sale no reactivo, yo puedo suponer y preguntar al paciente si ha recibido tratamiento. Si te sale sí, hay que ver si el paciente tiene historia de sífilis pasada. Si esto te sale sí, hay que ver si el paciente fue tratado con un régimen apropiado. Si te sale sí, la serología puede ser consistente con una nueva infección previa, tratada inadecuadamente o hallazgos serológicos esperados post-tratamiento. Los resultados de las pruebas no treponémicas realizadas posteriores al tratamiento previo son necesarios para distinguir entre las posibilidades si están disponibles. Si es no, opciones de manejo incluyen tratamiento empírico, monitoreo adicional, y si es sí, los títulos iniciales pretratamiento, los títulos post-tratamiento, la duración de tiempo desde el tratamiento, títulos no treponémicos actuales, riesgo de exposición. Entonces, a ver acá, seguimos. La prueba treponémica, ya nos perdimos. La prueba treponémica es sí, realizar la prueba confirmatoria si el paciente tiene historia de sífilis tratada. Si es no, realizar una segunda prueba treponémica. Si es sí, la serología es consistente con una historia de sífilis tratada. Si es sí, si realiza una segunda prueba treponémica que detecte otros antígenos, la prueba repetitiva reactiva sí es consistente con sífilis, y si es no, sífilis improbable. En otras palabras, para que ustedes no se confundan o no se compliquen, tenemos dos escenarios, ¿no es cierto? El algoritmo tradicional que empieza con pruebas no treponémicas y el algoritmo de secuencia reversa que empieza con pruebas treponémicas. Ahora, si tú empiezas con una prueba no treponémica, que es un BDRL y un RPR, tu evaluación mucho también va a depender de qué tipo de población estás tú tratando. Si es población clave, y si, por ejemplo, tú tienes, de todas maneras, que te tienen que cuantificar las diluciones, ya sea 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, te tienen que cuantificar. Si esas diluciones cuantificables, por ejemplo, te salen 2, 4 y es dudoso, nosotros tenemos que pedir pruebas confirmatorias, ya sea FTA. Y acá te dice, si el FTA sale negativo y ha tenido riesgo, pasa a seguimiento. Si no ha tenido riesgo, se descarta sífilis, ¿no? Pero en las pruebas que generalmente el BDRL o el RPR te sale 32, si viene con lesiones en la piel, ya pues tú ya dices, no, esta es una sífilis, ¿no? Entonces tú de todas maneras por protocolo deberías de confirmar, pero también puedes indicar el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas y pides primero una no treponémica?
Si una prueba no treponémica te sale positivo, un FTA te sale positivo, tu segundo pedido es pedir una prueba no treponémica para cuantificar. Si es una prueba no treponémica, te sale negativo, tú puedes pensar que ese paciente ha sido expuesto a la sífilis, que ha recibido tratamiento y que ha negativizado. Pero si te sale positivo, o sea, un FTA positivo, un BDRL en 8 diluciones, tú tienes que ver si es una sífilis que ya ha recibido tratamiento o si es una nueva infección. ¿Me entendieron o es muy complicado? Acá les voy a poner, creo que acá es un ejemplo. A ver, miren chicos. A ver, este es un caso. El BDRL positivo y el FTA negativo. ¿Qué cosa quiere decir esto? A ver, Jesús, ¿qué cosa quiere decir esto? El caso 1. Hola. No se me duerman. El caso 1, ¿qué cosa quiere decir? BDRL positivo, FTA negativo. Hola, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Uy, creo. Sí, doctora, me escucho. Allá. Mira, para no dilatar. Esto es, a ver, lo que pasa es que quisiera esquematizarlo, pero como que me trabo. Bueno, lo que quiero decir aquí es de que, por ejemplo, si tienes un BDRL positivo y un FTA negativo, ¿qué cosa quiere decir? Que esta persona con este FTA negativo te está negando que tiene sífilis. Pero el algoritmo te dice, si tiene un FTA negativo con este BDRL positivo, tú, si ha tenido exposición, puedes repetir la prueba, ya sea con otra marca de FTA o darle el chance de repetir en un tiempo determinado, ¿ok? Si tienes un BDRL positivo y un FTA positivo, tienes dos escenarios. Tienes un escenario que es una infección que tiene recién y que se ha confirmado con un FTA, y tienes una condición que puede ser una memoria inmunológica en un caso confirmado. Los FTA siempre van a ser positivos, no se van a negativizar. El BDRL se puede negativizar en el tiempo y puede permanecer positivo bastante tiempo, ¿ok? El caso 3, un paciente con BDRL negativo y un FTA negativo. Quiere decir que se descarta sífilis, ¿no? Puede pasar a seguimiento si ha tenido exposición. El caso 4, el BDRL negativo, el FTA positivo. Acá puede ser de que este paciente ha tenido exposición a la sífilis, pero ha recibido tratamiento. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Esa parte lo entendieron? Chicos, ¿lo entendieron? Doctora, en el caso 1 me comenta de que el FTA es negativo, el BDRL positivo. Entonces, el paciente no tiene sífilis, pero en caso comenta si ha tenido exposición, igual se le tiene que hacer la prueba de nuevo. Se le tiene que hacer seguimiento, pero aquí, si me ponen así, yo diría se descarta sífilis. Ah, está bien. Ajá, pero porque, ¿qué hemos tenido nosotros? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hemos tenido un BDRL positivo, un FTA positivo en una paciente adulta mayor, pero que no ha tenido exposición sexual, no ha tenido ningún riesgo, y su BDRL es a diluciones bajas. Mucho va a depender quién haga la prueba, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es pedir otro FTA, otra prueba treponémica de diferente marca, o puede ser una ELISA, puede ser una hemaglutinación. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos que era negativo. Sin exposición, con otra prueba confirmatoria, descartamos la sífilis. O sea, mucho va a depender
mucho va a depender de qué tipo de población estás hablando. Por ejemplo, para nosotros que atendemos hombres que tienen sexo con hombres, una serología de 1/8 es poco frecuente que sea un falso positivo. Nosotros le indicamos tratamiento, porque el mandarle el FTA significa de que el paciente va a ir de nuevo al laboratorio, de repente no retorna y nosotros ya le indicamos tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen diluciones de 1/32 con un CD4 menos de 350 tienen que ir a punción lumbar si son pacientes con VIH. Entonces, esto es importante porque es la clave para que ustedes entiendan cuándo descartar, cuándo pensar que es una memoria inmunológica y cuándo pensar que la enfermedad se ha vuelto a contagiar, porque te pueden volver a contagiar. ¿Ok? Esto es importante, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la sífilis va a depender de acuerdo a lo que tú encuentres el periodo, ¿no? O sea, si encuentras una sífilis primaria con una dosis de penicilina benzatínica, 2.400.000 es suficiente. Para alérgicos a la penicilina, puedes dar doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 14 días. Y en la sífilis latente tardía, ¿no? La elección es que siempre va a ser 3 dosis de penicilina intramuscular, 2.400.000, una vez por semana, ¿no? Y la alternativa es doxiciclina, pero dura 28 días. Y en el caso de la neurosífilis, ese paciente tiene que ser hospitalizado porque tiene que recibir penicilina G sódica, tiene que recibir de 3 a 4 millones endovenoso cada 4 horas por 10 a 14 días o ceftriaxona, ¿no? Idealmente es la penicilina G sódica. Entonces, eso es lo que en el caso de las gestantes, idealmente se tiene que desensibilizar y tiene que estar hospitalizada en UCI, ¿no? Porque es lo ideal que reciba penicilina. ¿Entendieron esa parte? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la sífilis, ya saben, es frecuente ver que hay sífilis primaria, secundarismo y sífilis terciaria, hacer el diagnóstico con pruebas no treponémicas y treponémicas. Y hay que interpretar esas pruebas. Y hay un algoritmo que lo pueden revisar y hacer sus preguntas, ¿no? Si hacen las preguntas, si no lo pueden entender, a veces es un poco confuso porque es muchos escenarios, pero en resumen es lo que les estoy diciendo. Las uretritis, ¿no? ¿Qué son las uretritis? ¿No? La uretritis, como su nombre lo dice, itis es inflamación de la uretra, que puede ser causada por agentes infecciosos, como el gonococo, ¿no? Bacterias, virus, protozoarios, ¿no? O puede ser también causados por eventos no infecciosos. Por ejemplo, hay personas que se masturban muy fuerte, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, también usan productos de lubricantes, hay personas que son alérgicas que pueden también causar uretritis, ¿no? Pero digamos, esta inflamación de la uretra principalmente puede ser causada por gonococo, Neisseria gonorrhoeae, clamidia, trachomatis, Mycoplasma genitalium también puede provocar esta inflamación, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas que les va a decir el paciente, va a tener dolor al miccional, ¿no? Va a tener disuria, puede tener prurito, puede tener una secreción mucoide o mucopurulenta, ¿no? Y, lógicamente, va a tener esa presencia de esa secreción, pues de repente le va a decir el paciente manchomitrusa o está saliendo pus por el pene, pero hay una característica, ¿no? Que es el dolor, la quemazón y que es el motivo de consulta por el cual el paciente va a ir a la consulta. Entonces, dentro de las etiologías, ustedes van a ver que las etiologías de las uretritis son gonocócicas y no gonocócicas, ¿no? La gonocócica es el gonococo y las no gonocócicas están principalmente originadas por la Clamidia trachomatis, que es del 15 al 40%, y el Mycoplasma genitalium, que es del 15 al 25%, ¿no?
También tenemos, por ejemplo, tricomoniasis, ¿no? Tenemos ureaplasma, tenemos virus, por ejemplo, herpes virus, adenovirus, Epstein-Barr virus, que se transmiten por sexo oral, y también hay bacterias entéricas como Haemophilus, Corynebacterium y otros patógenos inusuales, ¿no? Como Haemophilus y Corynebacterium. Entonces, también habíamos mencionado que puede ser no infecciosa, relacionada a irritación química o traumatismo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan la etiología de estas enfermedades. El diagnóstico clínico, el paciente va a manifestar los síntomas que hemos mencionado y podemos pedir desde un GRAM, porque el GRAM, si les dices, si es un diplococo gram negativo, les puede sugerir gonorrea, ¿no? Y va a haber, pues, aumento de leucocitos, ¿no? Y el GRAM les puede ayudar a diferenciar de gonocosio, de que si es una uretitis gonocócica de no gonocócica, ¿no? Y ahora están de moda, pues, las pruebas de PCR, las pruebas moleculares, especialmente para gonococo, clamidia, micoplasma, ¿no? Y también para tricomonas, ¿no? Entonces, ahora las pruebas moleculares son, digamos, las pruebas ideales para determinar con una mejor sensibilidad, ¿no? Y que el Estado sí tiene ahora, ¿no? El Estado sí tiene, por ejemplo, un paciente le podemos pedir una prueba de PCR en orina y te da la respuesta, ¿no? Antes no daba. En caso, podíamos tener esterasa leucocitaria en orina como una alternativa cuando no hay microscopía, ¿no? Entonces, el tratamiento de esta uretritis no gonocócica, ¿no? El tratamiento de primera línea es doxiciclina, ¿no? Doxiciclina 100 miligramos, 2 veces al día por 7 días. Tenemos alternativas como la acitromicina 1 gramo vía oral dosis única, acitromicina 500 miligramos el día 1 y luego 250 miligramos por 4 días. En caso de persistencia o recurrencia, ¿no? Se tiene que evaluar el cumplimiento, hay que ver si se ha tratado a la pareja, si hay una reinfección, y si se sospecha de este microorganismo, ¿no? Que es el genitalium, no hay prueba de resistencia, se tiene que dar este micoplasma, ¿no? Se tiene que dar un tratamiento, se recomienda doxiciclina por 7 días, seguido de moxifloxacino 400 miligramos vía oral por 7 días, ¿no? Si sospechas de tricomonas, puedes dar metronidazol o tinidazol 2 gramos vía oral dosis única, ¿no? Entonces es básicamente esto. Ahora que tenemos el PCR, podemos diferenciar y dar un tratamiento diferenciado, pero cuando no hay PCR, tienes que dar tratamiento para gonococo y para clamidia fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver de gonococo, no? A ver, entonces, lo que tenemos que ver es de que en el caso del gonococo es una infección de transmisión sexual muy frecuente, ¿no? Incluso en el año 2017 fue declarado de unos patógenos a vigilancia por la resistencia, ¿no? Que está dando, y que básicamente es una de las infecciones, pues, muy frecuentes. Se calculan que hay más de 1 millón de infecciones nuevas, sobre todo en Estados Unidos, que es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana más reportada, ¿no? Que puede ser más sintomática en hombres, ¿no? Muchas veces es asintomática en mujeres, hasta hay complicaciones como enfermedades inflamatorias pélvicas e infertilidad, ¿no? Entonces, en la población clave, las guías recomiendan el control, ¿no? Es el despistaje. En mujeres de menores de 25 años que son sexualmente activas, se debería de hacer una PCR anual. En mujeres mayores de 25 años con factores de riesgo, se tendrían que hacer, si ha tenido, por ejemplo, parejas múltiples, ITS previas, y en hombres que tienen sexo con hombres, la recomendación es hacer cada 3 a 6 meses si es alto riesgo, ¿no?
o al menos una anual, ¿no? Esas son las recomendaciones en cuanto a gonococo. Como les digo, ahora nosotros en el estado sí tenemos y podemos hacer una PCR en orina, ¿no? En orina. No tenemos para hacer en garganta, solamente tenemos, ni en recto, solamente hacemos en orina. ¿Ok? Igual, las pruebas recomendadas son la PCR, podemos hacer cultivos, ¿no? Los sitios donde podemos tomar son, lógicamente, generalmente es recto, orina y orofaringe, ¿no? Generalmente los cultivos nos van a ayudar, sobre todo porque se hace el antibiograma y digamos, podemos ver si hay resistencia, ¿no? El GRAM es útil solo en hombres sintomáticos con secreción uretral, ¿no? A veces nosotros mandamos a hacer cultivo de semen, por ejemplo, porque hay algunas personas que siempre se paran quejando de que están con complicaciones, ¿no? Entonces, en el caso del tratamiento del gonococo, esto es con ceftriaxona, ya no se recomienda usar quinolonas, se recomienda usar ceftriaxona 500 miligramos intramuscular dosis única, y si la persona pesa más de 150 kilos, es 1 gramo intramuscular. Igual es para la gonorrea faríngea, es lo mismo, 500 miligramos al día, ¿no? Y hay que dar, digamos, tratamiento alternativo a la pareja, y si no es posible, dar cefixima 800 miligramos bioral dosis única. Entonces, en caso del gonococo, ¿no? Ustedes están escuchando de que es muy frecuente e incluso puede darse, por ejemplo, un compromiso sistémico, ¿no? Puede dar, por ejemplo, una artritis séptica por gonococo. Incluso hay manifestaciones sistémicas que pueden inflamar la cápsula hepática y dar este síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿no? Entonces, es importante siempre valorar la exposición de riesgo, ¿no? Porque a veces las ITS pueden dar manifestaciones sistémicas, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué problema tenemos en el caso del gonococo, ¿no? Tenemos la alta resistencia, es uno de los microorganismos que está en vigilancia, ¿no? Ya, como les he mencionado, no se usan quinolonas, ¿no? Ni tampoco se usa acitromicina, ¿no? Porque antes se recomendaba o ciprofloxacino dosis única, o acitromicina ya no se recomienda, ¿no? Y siempre es la preocupación creciente de la resistencia. En el caso del seguimiento, en este caso, las recomendaciones es que no se requiere una prueba de cura, o sea, un nuevo PCR para infecciones urogenitales o rectales no complicadas, ¿no? En gonorrea faríngea sí se debería hacer una prueba de curación a los 7 o 14 días de terminado el tratamiento, y en todas las ITS siempre es bueno evaluar otras ITS, ¿no? Como clamidia, VIH o sífilis, ¿no? Si hay altas tasas de reinfección, hay que retamizar, ¿no? Dependiendo de la población que nosotros estamos manejando, ¿no? En el caso de manejo de las parejas sexuales, los contactos sexuales en los 60 días son, o sea, hay que manejar a las parejas sexuales que han tenido en los últimos 60 días. Y la recomendación debería de ser abstenerse de las relaciones sexuales, ¿no? Sin condón, al menos una semana, ¿no? Entonces es importante. ¿Cuándo sospechar de fracaso terapéutico? Si hay persistencia de síntomas que son mayor de 3 a 5 días, ¿no? Y si vuelve a tener un PCR positivo, ¿no? Post-tratamiento sin reexposición sexual. Entonces eso es importante. Hay que realizar cultivo más antibiograma, y en general se debe repetir ceftriaxona más doxiciclina, ¿no? Si no se ha descartado la clamidia. Nosotros generalmente tratamos ceftriaxona 500 miligramos intramuscular dosis única más doxiciclina si es que no tenemos las pruebas moleculares. Clamidia trachomatis también es algo importante, ¿no? Es un microorganismo importante
¿no? Es una de las ITS también frecuentes, es una enfermedad de transmisión sexual, es muy común en Estados Unidos, tiene alta prevalencia en personas jóvenes, sobre todo las que tienen menos de 24 años, ¿no? Y en mujeres, su gravedad está en relación a que puede ocasionar enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos e infertilidad, ¿no? Por eso es de que en mujeres se está haciendo el tamizaje, ¿no? Tanto como en el gonococo, en menores de 25 años o mayores de 25 años con riesgo elevado. En hombres va a depender de su conducta de riesgo. El diagnóstico es igual, ¿no? El diagnóstico se realiza mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que son las pruebas moleculares, que son las más sensibles y específicas, ¿no? Digamos que en sitios extragenitales, recto y orofaringio, dependiendo de la exposición sexual que ha tenido el paciente, ¿no? Es recomendable ahora hacer las pruebas moleculares porque las serologías no son de mucha ayuda. En el tratamiento podemos usar doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Y en las alternativas que tenemos es acitromicina 1 gramo bioral dosis única, levofloxacina 500 miligramos 1 vez al día por 7 días, ¿no? Es importante mencionar que la doxiciclina es más eficaz para infecciones rectales y orofaringias, ¿no? La acitromicina tiene una menor eficacia en la infección rectal, por eso es que nosotros no utilizamos acitromicina, siempre utilizamos doxiciclina. Después hay un reporte de infecciones, digamos, del tracto gastrointestinal, ¿no? Que son las proctitis, las proctocolitis y las enteritis, ¿no? Estos síntomas gastrointestinales de transmisión sexual incluyen estas patologías y para su diagnóstico, los pacientes tienen que ser sometidos a procedimientos como a proctosimoidoscopías, anoscopías, colonoscopías, ¿no? Entonces, dentro de estos síndromes gastrointestinales de transmisión sexual está la proctitis. La proctitis es la inflamación del revestimiento del recto. Su etiología es múltiple. Hay infecciones bacterianas, virales, parasitarias, ¿no? Generalmente el paciente, acá lo que les va a mencionar es que tienen dolor rectal, tienen una sensación de necesidad urgente de evacuar, tienen pujo, tienen tenesmo, tienen secreción rectal, pueden tener fiebre y malestar general, ¿ok? Entonces, dentro de las etiologías tenemos el gonococo y la clamidia y pueden haber otros microorganismos, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento que nosotros debemos dar también es coberturar gonococo, clamidia, ¿no? Y el paciente, lógicamente, debe abstenerse de sus relaciones sexuales hasta su tratamiento completo, ¿no? Y siempre se pide descartar otras ITS. En cuanto a las proctocolitis, esta es una inflamación del recto y del colon. Podemos encontrar algunas enterobacterias, ¿no? Como Shigella, entamoeba histolítica, clamidia, sífilis, ¿no? Y el tratamiento aquí, además de las pruebas que podemos hacer, que también es necesario hacer análisis de heces, ¿no? El tratamiento básicamente va a estar dirigido al patógeno encontrado, ¿no? Entonces hay algunas consideraciones que recomiendan en caso de personas que tengan, pues, problemas de citomegalovirus. En el caso de las enteritis, ya son inflamaciones del intestino, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, Giardia lamblia, Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Cryptosporidium son agentes que pueden diagnosticarse examinando heces y el tratamiento va dirigido al patógeno, ¿no? Acá hay mucho que ver con la transmisión orofecal en caso del sexo oroanal, ¿no? Entonces es importante que se tengan en cuenta.
Acá también uno puede hacer una PCR del recto y dar un tratamiento dirigido o puedes dar un tratamiento conjunto, ¿no? A ver, esto de acá es chancroide. El chancroide es una enfermedad también de transmisión sexual producida por Haemophilus ducreyi, ¿no? El Haemophilus ducreyi es una bacteria gram negativa, su periodo de incubación es de 3 a 10 días. Generalmente, digamos que se asocia con brotes esporádicos, tiene un factor de riesgo importante en la transmisión de VIH, ¿no? Y lo que uno debe considerar, ¿no? Acá es la presencia de una o más úlceras genitales profundas y dolorosas más adenopatía inguinal es muy sugestiva de pensar en chancroide, ¿no? Entonces es bien importante esta parte, ¿no? Felizmente que no es tan frecuente, ¿no? Generalmente su frecuencia no es mucha. En este caso, el PCR es una prueba que no está aprobada por FDA, ¿no? Y, lógicamente, siempre ustedes tienen que considerar cuando hay úlceras genitales dolorosas, ¿no? Hay que pensar, sobre todo, por ejemplo, tienes úlceras genitales, treponema pálido negativo, ¿no? Herpes virus negativo, hay que pensar en chancroide, ¿no? Y, por ejemplo, tiene complicaciones, sus principales complicaciones son las fístulas y que pueda tener una cicatrización genital, ¿no? El tratamiento, básicamente, el tratamiento es con acitromicina, 1 gramo dosis única, o ceftriaxona 250 intramuscular dosis única, ¿no? Entonces, eso es importante. Este es el tratamiento. Acitromicina, 1 gramo, vía oral en dosis única, ceftriaxona, pueden usar ciprofloxacino o eritromicina, ¿no? No tenemos datos en cuanto a la resistencia, ¿no? Y esto es lo que recomienda la CDC del año 2021. Ya vamos a terminar. Esto es también otra característica en cuanto al herpes. A ver, el herpes también es una infección viral, como ustedes saben, ¿no? Es básicamente el paciente presenta una infección manifestándose clínicamente por lesiones que pueden causar dolor y vesículas, o algunas veces pueden estar ulceradas, ¿no? Dentro de la etiología del herpes podemos encontrar el virus del herpes simple 1 y 2, ¿no? Anteriormente se pensaba que el herpes 2 era el principal causante de las infecciones genitales. Sin embargo, hoy en día se aumenta se ha visto los casos del herpes simple tipo 1, especialmente entre mujeres jóvenes y hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? La mayoría de las personas infectadas con herpes tipo 2 no son conscientes de su infección. Sin embargo, estas personas pueden transmitir el virus a sus parejas sexuales de manera intermitente e incluso si no tienen lesiones visibles, ¿no? El diagnóstico puede ser desafiante porque de repente las lesiones están abiertas, están ya como úlceras, pero la característica acá también es que causa dolor, ¿no? El diagnóstico básicamente lo podemos hacer desde el punto de vista clínico por las características y también podemos hacerlo con el PCR, ¿no? Son esenciales ahora las pruebas moleculares para diagnosticar el herpes, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿no? Perdón. En cuanto al tratamiento, ustedes saben que este virus no tiene cura, no existe una cura,
básicamente el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir son medicamentos que pueden aliviar los síntomas, pueden reducir la duración de los brotes y pueden disminuir la frecuencia de las recurrencias, pero no eliminan el virus del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hacen es acortar, digamos, las molestias y pueden hacer que no se produzcan, o sea, en aquellas personas que tienen muchos brotes, puede suprimir su recurrencia, ¿no? Estos pacientes, hay algunos pacientes que tienen mucho brote, o sea, tienen muchas veces lesiones de herpes. En ese caso podemos dar profilaxis con aciclovir y valaciclovir, ¿no? Entonces, es importante este caso, ¿no? Entonces, aquí es importante que no se tomen medicamentos en aquellas personas, por ejemplo, que no tienen síntomas como medida preventiva. No existen datos que puedan respaldar esta recomendación, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir es que el herpes genital es una infección crónica. La terapia antiviral y el manejo adecuado de las recurrencias van a permitir que la mayoría de personas hagan una vida sana, ¿no? Porque muchas veces se hace tan difícil, muy recurrente, la mujer se deprime, causa dolor, ardor al orinar, entonces porque la orina pues pasa por las heriditas y entonces es importante, ¿no? Hay serología que se puede hacer el diagnóstico, el test de sangre que también puede hacer el diagnóstico y el tratamiento es lo que está acá, ¿no? Podemos usar aciclovir, fanciclovir y valaciclovir, ¿ok? Esto es linfogranuloma venéreo que está asociado a la clamidia trachomatis, ¿no? Aquí generalmente el paciente puede tener una pápula indolora, una úlcera superficial que puede curar espontáneamente, puede tener presencia de ganglios, que puede ser unilateral. Hay que tener, el diagnóstico es clínico epidemiológico, el tratamiento es con doxiciclina, se tiene que usar 2 veces al día por 21 días y hay tratamientos alternativos como eritromicina y acitromicina, ¿no? Con esto creo que terminamos, chicos. El granuloma inguinal también es otra enfermedad de transmisión sexual que es producida por la Klebsiella granulomatis. Su periodo de incubación va de 1 a 12 semanas. Es una úlcera vascular indolora, rojiza y carnosa, ¿no? Que tiende a sangrar. Acá es como carne, como si fuera, tiene un aspecto bien, un poco así, bien, digamos, carnosa porque la úlcera se vuelve bien roja, sangrante, ¿no? El diagnóstico es con biopsia, el tratamiento también es con doxiciclina por 21 días, ¿no? Entonces, acá tengo algunos casos que les traigo para que ustedes fijen conceptos, ¿no? Este es un paciente de 62 años que viene de Tingomaría, que esta lesión lo tiene hace 8 meses, presenta una úlcera genital que mejora con antibiótico, pero luego aumenta de tamaño y niega otras enfermedades. ¿Qué diagnóstico puede ser? ¿Qué sospechan ustedes? Les traigo esta foto para mostrarles que no todas las lesiones en los genitales son lesiones transmitidas sexualmente, ¿no? En este caso es un cáncer que el señor tuvo, no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Esta lesión puede ser una úlcera única, múltiple, puede ser, dependiendo de lo que siente, puede ser sífilis, ¿no? Entonces es lo más probable, ¿no? Hay que ver la exposición y las características, ¿no? Hay que preguntar. Y esta lesión son úlceras, ¿no? Tienen soluciones de continuidad, ¿no? Esto es un monkeypox, ¿ok? También que hay que
ver, ustedes ven las lesiones que son papulopustulosas, que tienen un centro umbilicado y que han confluido y se han hecho unas úlceras grandes, ¿no? Entonces, siempre es importante esto, tener en cuenta las características de las lesiones, ¿no? Esto también es una pústula, esto también es monkeypox, y estas son las lesiones características del herpes, ¿no? Vesículas múltiples como racimo de uvas, que causa dolor, que pueden romperse, ulcerarse y causar dolor, ¿no? Entonces, esto es lo que causa las molestias, ¿ok? Bueno, entonces,